Bien, demora un poquito esto. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a acomodar las pantallas. Vamos a esperar que se sume gente al vivo. Ahí empiezan a saludar. Vamos a saludar a gente que nos está viendo. Carolina, Alicia, Norma, Mónica. Vamos a poner... Bien. Adriana, Melissa, Mónica, Sonia, Carolina, Alicia, bueno, a casi todos les damos la bienvenida. A todos, buenas tardes. Les decía que a casi todos los conozco, los que están acá, porque me acompañan todas las noches, hacemos transmisiones en vivo a las 23 horas, y nos ponemos a dialogar con todos sobre distintos tipos de temática. Así es que la mayoría de la gente que estoy nombrando ahora los conozco prácticamente todos. Está Alicia, Norma, Carolina, Sonia, Adriana, Melissa, María Cecilia. Hacemos transmisiones en vivo a las 23 horas y nos ponemos a dialogar con todos sobre distintos tipos de temática. Así que la mayoría de la gente que estoy nombrando ahora los conozco prácticamente todos. Está Alicia, Norma. Bien, bueno. Vamos a arreglar la tecnología, ahí estamos. A ver, está Bilu, ahí está tratando de ingresar. Esperamos un segundito que se sume gente. Ya hay más de 100 personas ahí conectadas, están compartiendo. Mariela, Estela, Diego, Norma, Adriana, Sergio. Adriana dice, ante todo mi agradecimiento por estar dispuestos a difundir el conocimiento. Juan José, Lili, María Elena. La mayoría de la gente que estoy nombrando ahora los conozco prácticamente todos. Está Alicia, Norma, Carolina, Sonia, el conocimiento. Juan José, Lili, María Elena. La mayoría de la gente que estoy nombrando ahora los conozco prácticamente todos. Está Alicia, Norma, Carolina, Sonia, el conocimiento. Juan José, Lili, María Elena. La mayoría de la gente que estoy nombrando ahora los conozco prácticamente. Hay un eco, voy a tratar todos. Está Alicia, Norma, de sacar el eco, porque nos va a matar este eco. Ahí está. Esperamos un segundito más. Sacar el eco. Ahí está. Bien. Bueno, creo que estamos todos. Buenas tardes a todos. Les quiero agradecer que estén como siempre acá acompañándonos. Los que están acompañándome acá son prácticamente todos estudiantes de medicina de
quinto año, son mis alumnos a quien les propuse dictar esta clase, hacer esta clase de forma pública, es decir, hacer una clase pública con ellos para que de algún modo la gente conozca bien lo que es la temática que nos tocaba hoy, que es el tema de vacuna. Un tema que está más que actualidad, debe ser una de las palabras más mencionadas en las redes sociales en este momento. Así es que decidimos invitar a una persona que sabe muchísimo del tema, Ernesto Resnick, que es biólogo, que está trabajando en la temática, que lo estamos conociendo en estos días porque está teniendo mucha actividad en los medios. Es una persona que está trabajando en Estados Unidos, que ya nos va a contar un poco a qué se dedica, a qué hace, y me pareció una excelente idea tratar de traerlo, que nos explique, nos comente algunas generalidades sobre vacunas para que quienes estamos en este tema ya algunas cuestiones conocemos, pero la mayor parte de la gente desconoce mucho que hay distintos tipos de vacunas. En este momento, qué vacunas se están trabajando para poder combatir el coronavirus. Vamos a charlar acerca de algunas fake news que están dando vueltas sobre esta temática. Y bueno, después charlaremos un poquito entre todos, nos sacaremos algunas dudas, contestaremos algunas preguntas que puedan haber ahí en el chat de la gente que nos acompaña. Así es que bienvenido, Ernesto, muchas gracias por aceptar esta invitación y por ser tan generoso en venir y compartir con nosotros acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Médicas, en este quinto año, y que los estudiantes tengan la posibilidad de conocerte, de ver cuáles son tus líneas de trabajo, y bueno, estimularlos a que sigan estos caminos de la investigación, de la ciencia, la tecnología, que cada día nos hace falta más, ¿no? Me parece que hay muchas cuestiones que las hemos desactivado desde la ciencia, desde la investigación, dio vuelta mucha información bastante de muy mala calidad en esta pandemia. Me parece que personas como vos han ayudado muchísimo a romper un poco esos mitos, a bajar información un poquito más seria, más confiable. Así es que bienvenido, estoy la verdad que fascinado que estés acá con nosotros acompañándonos, y para que nos comentes un poquito sobre el tema de vacunas. En realidad te lo dejo libre a vos, sabes mucho más que yo de este tema, para que nos hagas una introducción, pero primero contanos qué estás haciendo, en qué estás trabajando. Bueno, gracias por la introducción y gracias por invitarme, la verdad que es un honor, un placer también. Bueno, yo trabajo desde hace 7, 8 meses exclusivamente en COVID, trabajo en una empresa de biotecnología, dirijo el grupo que desarrolla anticuerpos monoclonales, o sea, muy relacionado con todo esto. De hecho, hoy anticuerpos monoclonales, por ahí algunos habrán visto la noticia de que posiblemente la última esperanza de una terapia antes de una vacuna va a ser el uso de anticuerpos monoclonales, que esencialmente son anticuerpos aislados de personas que se recuperaron de COVID, y el anticuerpo lo podemos clonar, es decir, lo podemos sintetizar sintéticamente en laboratorio, se puede producir en masa, y eso esperemos que sea una especie de puente hasta la vacuna, veremos, ¿no? Después podemos hablar del tema, tiene problemas de producción, pero ese es mi trabajo esencialmente. Hubo un par de fases en mi trabajo en estos meses de pandemia. La primera fase fue desarrollar anticuerpos para kits de diagnóstico, el famoso test serológico. Mi compañía, en colaboración con el hospital más grande y más importante y lamentablemente más famoso de Nueva York, el Mount Sinai, lamentablemente digo porque fue el hospital que tenía las imágenes de los enfermos abarrotados en pasillos, en las calles, las morgues, los camiones morgues, hechos morgues, porque no daban abasto las morgues de los hospitales. Bueno, con ese hospital desarrollamos un test serológico, que es el que ellos y otros usan para la terapia de plasma, para medir anticuerpos en los pacientes que se han recuperado
de COVID y cuyos anticuerpos, la producción de anticuerpos, se la usa en nuevos pacientes que no han podido producir suficiente inmunidad. Esa fue la primera fase. La segunda fase es desarrollamos anticuerpos monoclonales neutralizantes para anticuerpos que objetivamente puedan neutralizar al virus. Son anticuerpos que se pegan, y ahora les voy a mostrar un poco, que se pegan a la proteína del virus que es la responsable de invadir las células, sobre todo las células respiratorias de todo tipo, ¿no? La de nariz, faringe y eventualmente, lamentablemente, los pulmones. Hacemos anticuerpos que logren neutralizar esa interacción del virus con las células. Y esa es la terapia que mencioné al comienzo, ¿no? Eso sintéticamente es a lo que me dedico, como dije, desde enero que estamos haciendo esto, y como introducción al tema de las vacunas es voy a decir, la velocidad con la que se ha desarrollado la ciencia y la medicina alrededor del COVID en apenas 6, 7, 8 meses es espectacular. Es inédito, absolutamente inédito. Algunos han calculado que lo que hemos aprendido del virus y de la enfermedad en estos 6, 8 meses es más de lo que se pudo haber aprendido en 10 años normalmente. Y eso es porque montones de gente, de grupos de investigación, de empresas, de instituciones públicas, se han dedicado a esto full time, ¿no? Y eso es lo que nosotros, o lo que yo hice particularmente por necesidad comercial, así como por necesidad humanitaria, digamos. Es no la primera vez, porque tengo la suerte de trabajar en una industria que se ocupa de producir cosas que sirvan en medicina. Normalmente hago anticuerpos monoclonales que tengan que ver con detección y terapias de cáncer. Entonces, en general lo que hacemos tiene utilidad para la humanidad. No somos fabricantes de cigarrillos, sino todo lo contrario. Pero esto fue un llamado a todos de ultra emergencia, y creo que la ciencia en general, mundial, la Argentina en particular también, ha respondido de manera gloriosa, diría. Bueno, esa es la introducción a lo que yo tengo que ver con esto. Tengo que ver con vacunas también porque trabajamos en colaboración con instituciones como el NIH en anticuerpos de detección, en los usos preclínicos de las vacunas. En particular, nosotros en mi grupo vacunamos animales todas las semanas, porque la producción de anticuerpos es esencialmente una vacuna. Nosotros inmunizamos animales con proteínas para producir anticuerpos contra esa proteína. Ahora en particular esta vacuna es contra una proteína en particular, que es la proteína más importante del virus, y ahora les voy a mostrar. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si funciona. Ahí te va a funcionar, ahí permití. A ver. Quiero decir que está ahí con nosotros la doctora Lucy Posada, que ayer, ella conoce también mucho sobre vacunas. Ayer estuvimos dando juntos una charla en un par de IPEM de acá de Córdoba, así que la invité porque digo, seguramente va a estar mejor preparada que yo para charlar de este tema, que es mucho más finito ahí dentro de la célula, el tema de los anticuerpos. Así es que le quiero agradecer que esté acompañándonos. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. A ver, todavía la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entre otras cosas, interrumpan cuando quieran porque es mucho más dinámico y a mí me ayuda mucho que me pregunten, sobre todo cuando no es claro algo que digo. Bueno, yo ahí rompo, entonces le digo a los chicos que pueden preguntar porque les había dicho que dejáramos las preguntas para el final, así que bueno, liberamos para que vayan preguntando y parando, me parece genial. Si prefieren esperar, lo mismo, a mí me da lo mismo. En general es más dinámico cuando lo que ven les gatilla una pregunta, así que como quieran. Bueno, en particular para esta vacuna, empezando en esto, hay dos temas fundamentales, que es la urgencia
y la producción de una vacuna. ¿Cuáles son los problemas acá? Obviamente la emergencia, hay una pandemia que está asolando el mundo entero, y precisamente por eso el otro problema con las vacunas es la producción. ¿Cómo vamos a hacer para producir una vacuna para miles de millones de personas, ¿no? Hay cosas que no pongo acá, pero las podemos ir discutiendo. La historia de las vacunas es que no hubo vacuna producida en antes de 4 años, hasta ahora. En general hubo vacunas que se han tratado de producir, pero la epidemia se fue. Por ejemplo, se trataron de hacer vacunas para el primer SARS y para MERS, para Ebola, y en general, primero no se pudieron testear muchas de ellas porque no había gente infectándose. Ese es un problema de las vacunas, ¿no? Las vacunas tienen este problema, que es, uno hace una vacuna y después, ¿cómo se testea? Con gente que se va contagiando. Si la gente no se contagia más, no se puede probar la vacuna. Eso lamentablemente no es un problema en esta vacuna para el COVID, porque lamentablemente en el mundo, y Argentina lamentablemente está siendo un mal ejemplo en esto, cada vez hay más infectados. Entonces no va a haber problema con encontrar infectados. Pero precisamente por eso la producción de la vacuna es un problema. Las vacunas anteriores o no hicieron falta, o se producían o hicieron falta para millones de personas, no cientos o miles de millones. En general, lo que estoy mostrando acá es las vacunas llevan varias etapas de producción y desarrollo. El primero, obviamente, es el diseño, y ahora les voy a mostrar los tipos de vacunas que hay. Pero lo primero que el que quiere hacer una vacuna se pregunta es ¿cómo la hago, no? Una vacuna, esencialmente, es reproducir, hacerle creer al cuerpo que lo está infectando vía la vacuna es el virus original, aunque no lo es. Entonces, ¿cuáles son los diseños para producir eso en el cuerpo? ¿Cómo se hace para producir, como para incitar al cuerpo a producir inmunidad contra el virus real con algo que no sea el virus real, sino sea un pedazo del virus, ¿no? Entonces ese es el punto 1, es el diseño, vamos a ver un poquito de eso. El punto 2 es las pruebas preclínicas. Lo primero que hay que hacer es probar que la vacuna que uno diseñó produce algo, y eso se hace en animales. Ustedes habrán visto en las noticias con esta vacuna, hubo semana tras semana una vacuna u otra diciendo funcionó en primates, funcionó, se hizo en ratones, en primates, en otros roedores, en conejos, pero la más interesante es en todo caso los primates, porque son los que se parecen más a los humanos, ¿no? Si las vacunas no pasan esa fase, o sea, por ejemplo, si se prueba una vacuna en ratones y de 10 ratones 3 se mueren, es un mal indicio, ¿no? Obviamente. El otro mal indicio es si se inyectan 10 ratones y ninguno parece producir anticuerpos contra la proteína usada, en este caso una proteína del virus SARS-CoV-2, entonces no es una buena vacuna. Entonces la primera fase, el diseño; la segunda fase es la prueba preclínica para mostrar que la vacuna tiene potencial. Después entra lo que se llama fase 1 o 2, que es ya en humanos. Y lo que se hace acá es en poca gente para ir viendo qué dosis se va a usar en la prueba mayor y si hay tolerancia en humanos, ¿no? De vuelta, esto se hace entre 50 y 100 humanos, a veces en grupos de 2 o 3 dosis distintas. Si en 50 humanos hay varios con problemas serios, ya es una vacuna mala y nadie la va a aprobar para ir a la última fase, fase 3. De vuelta, como dije, en animales, si la vacuna no produce lo que buscamos que produzca, que es anticuerpos contra las proteínas o la proteína, de acuerdo a qué se use en la vacuna, si no produce anticuerpos contra eso, la vacuna no funcionó. Y la última fase es la fase 3, que es lo que estamos ahora con unas 10 vacunas, que es la prueba con miles de personas, y en esa prueba se prueba la eficacia, y esto es lo que les decía hace un ratito, de que para esta fase hace falta que la gente que se vacuna se contagie. Entonces, por eso se hacen las pruebas. Ustedes habrán escuchado en
30.000, 40.000, 20.000, hasta hay una con 60.000 personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos no se va a infectar. Entonces hay que inmunizar, hay que darle la vacuna a miles y miles para tener algunos miles, con suerte, con mala suerte, que se infecten, pero que puedan mostrar que la vacuna es efectiva. Entonces esas son, y además la seguridad, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes habrán escuchado que la semana pasada o hace 2 semanas hubo un problema con la vacuna de Oxford, que produjo un caso de una enfermedad neurológica, digamos, en una paciente en Inglaterra. El problema fue serio, entonces hubo que parar la prueba para determinar si el problema ese fue debido a la vacuna o a una precondición de la persona. En este caso no son pacientes, sino individuos, ¿no? Porque todos los que se vacunan son individuos sanos. Hasta el momento de vacunarse no tienen que estar infectados. Bueno, en Inglaterra se decidió que no había problema con la vacuna, pero ustedes lo que tienen que pensar, ¿por qué se para una prueba clínica cuando hay un caso sobre, creo que hasta ese momento habían vacunado a unas 10.000 personas? Piensen que esto puede ser una vacuna que después se usa en cientos o miles de millones de personas. Entonces, un problema en 1.000 o 10.000, después al multiplicar por millones, estamos hablando de problemas en 100.000 o 1.000.000 de personas. Un problema serio. Pensemos que la vacuna lo que trata de solucionar es el problema serio del COVID, ¿no? El 0,5% de gente que por ahí muere como consecuencia de una infección de COVID. Si vamos a producir una vacuna que produce una enfermedad seria en 1.000.000 de personas, estamos llegando al 1.000.000 de personas muertas por COVID en el mundo, pero si vamos a producir un problema serio casi comparable con la muerte, estamos en un problema. O sea, es una vacuna que seguramente no sirve. Pero por suerte pareciera que por lo menos en Inglaterra se determinó, las pruebas volvieron a retomarse en Inglaterra y en Brasil, así que aparentemente por lo menos un comité revisor, un comité de seguridad, determinó que se podía seguir. Como dije antes, ¿cuál es uno de los problemas con la vacuna para COVID? El mayor problema, además de todas esas fases iniciales, ¿no? Es la producción. Una vez que tenemos una vacuna relativamente buena, ¿cómo hacemos para producirla en masa para miles de millones de personas? Esto es un desafío que todavía no tenemos respuesta inmediata, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar que la vacuna posiblemente sea una o varias sean aprobadas hacia fin de año, posiblemente noviembre, diciembre, y en algunos lugares, posiblemente Estados Unidos y Europa, se comience a vacunar si esas vacunas son aprobadas para uso de emergencia, y ahora podemos discutir cuál es la diferencia entre uso de emergencia y aprobación normal. Si es aprobada para uso de emergencia, va a ser usada en los países centrales posiblemente al comienzo del año que viene. No va a haber producción todavía para que en enero o febrero se vacune todo el planeta. Esperamos que la producción comience a elevarse para muchas de estas vacunas esperemos que el segundo trimestre del 2021. Esperemos que, por ejemplo, en Argentina, con la producción de la vacuna de AstraZeneca, la empresa que la va a hacer en la Argentina dice que va a haber producción en masa ya en abril, seguro. Así que bueno, por ahí con suerte esta vacuna es aprobada y estará disponible en Argentina en abril. Ahora, todo el mundo no va a estar vacunado hasta el resto del mundo, estamos hablando, ¿no? Todos los países centrales asumimos que sí, los países de Latinoamérica, muchos no, los países de África seguramente no, hasta fines del 2021. Así que este va a ser un problema que todavía va a seguir en el mundo por un año más tranquilamente, ¿no? Entonces eso es lo que ahí menciono como problema de distribución. ¿Cuándo va a tener la vacuna y quiénes van a tener la vacuna, ¿no? Ese es un problema ya, la parte de producción obviamente es un problema
técnico, digamos, el problema de la distribución ya es una mezcla de técnico y político. Que, bueno, los distintos países con distintas presiones a distintas empresas o distintos gobiernos lo van a poder hacer. Después podemos hablar de este tema porque es interesante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Va todo bien, Ernesto. Justo Muy acaba bien. de contestar una pregunta que estaban haciendo, que es esto que está relacionado con la rapidez con la que el mundo se puso a producir esta vacuna, porque hay muchas preguntas por ahí que dicen el tiempo normal de producción de una vacuna es de 3 o 4 años. ¿Por qué en este caso se necesita hacerla mucho más rápido? Y bueno, tiene que ver un poco con la pandemia y también con las posibilidades tecnológicas que tiene hoy el mundo y con la cantidad de miles de millones de dólares que se han puesto a trabajar en esto. Exactamente, sí, son todas esas cosas. O sea, esta vacuna se ha desarrollado mucho más rápido, primero porque ha habido una gran inversión en recursos humanos. Como decía al comienzo, un montón de gente se ha dedicado a esta vacuna. Por primera vez en la historia tenemos, en este momento ya hay más de 200 emprendimientos de vacuna. ¿Por qué la rapidez? Porque, entre otras cosas, es relativamente fácil desarrollar esta vacuna, por lo que decía antes, ¿no? En este momento se puede ir a países como Brasil, India, México, Argentina también, Estados Unidos sobre todo, donde la pandemia está extremadamente activa. Es muy fácil encontrar gente voluntaria para la vacuna y que se vayan a infectar. Eso es, en general, los tiempos de la vacuna dependen muchísimo de eso. Como decía al comienzo, una vacuna para probar que funciona, la gente la tiene que poner el brazo, recibir la vacuna y después ir e infectarse. En la mayoría de los casos eso ocurre muy lentamente. Para juntar datos que nos permitan determinar si la vacuna funciona o no, lleva, como dije al comienzo, cientos o miles de personas que recibieron la vacuna y se infectaron. En otras enfermedades eso ocurría muy lentamente, lleva por ahí años juntar Claro. datos de eso. Ese es el principal motivo por el cual una vacuna tarda tanto. Tarda Aquí tanto. Digamos, también, la ventaja en ventaja en esta pandemia es que es una pandemia que está prácticamente en todo el mundo, tiene una tasa de infección bastante alta, aún así la proporción de personas que se infectan a nivel mundial es bastante poca, así es que dé la casualidad de que justo al que yo vacune, le ponga la vacuna, también se infecte, es bastante raro, bastante difícil, así es absolutamente, que es muy raro. por ahí se vacunan 500.000 personas y lograste encontrar 4 o 5.000 que realmente se infectaron, hicieron anticuerpos. Así es Claro, que ese sería el principal motivo. Hoy estamos frente a una pandemia que está cursando, pero si estuviéramos desarrollando una vacuna para alguna enfermedad como, por ejemplo, ébola, o alguna nueva vacuna para el sarampión, hay que ir y buscar puntualmente las personas que tendrían mayor posibilidad de infectarse para realmente poder validar la vacuna. exactamente. Ese Hoy es el tenemos problema. todo el mundo tenemos como Lamentablemente hoy sobra gente para probar la vacuna. Y así es. obviamente, y después les voy a mostrar en una tabla dónde se están probando las vacunas, es el motivo fundamental por el cual las vacunas no se están probando en lugares donde no hay tantas infecciones, ¿no? Nadie va a Australia o Nueva Zelanda a probar esta vacuna. Es imposible conseguir gente infectada en esos lugares, o muy poco, ¿no? Entonces se va a lugares como, lamentablemente el principal destino es Brasil, Claro. porque es el lugar que está más activo. Brasil y Estados Unidos. Y después México, India, Argentina, pero México, Estados Unidos y Brasil son los destinos principales de pruebas de vacuna, por lo que estás diciendo, exactamente. Escuché por ahí también que Rusia vendría y China vendrían con su vacuna a Perú. Perú tiene también una cantidad de infectados Ah, tremenda. Y eligen esos lugares, casualmente no eligen Paraguay, que está prácticamente libre de virus. No tiene sentido allí porque nunca vamos a poder chequear la efectividad de la vacuna. Así es exactamente. que ese es uno Lugares, de los motivos por los que se demora. hay una de las vacunas chinas, por ejemplo, que soluciona ese problema. En China en estos momentos no hay una pandemia activa, entonces tampoco se Claro. puede probar en China. Pero una de las vacunas chinas, si bien no la llaman prueba, sino que la llaman vacunación,
se está probando en miembros del ejército. Entonces ahí los prueban obligatoriamente. Igual van a tener el problema de que van a necesitar que muchos de ellos se infecten. ¿Qué van a hacer para que se infecten? No sé y no quiero saber, porque realmente no parece ser muy lógico que se vayan a infectar. Así que, pero también varias de las vacunas chinas se están probando la mayoría en Brasil. Hay una, la de Sinopharm, que se está probando, que va a iniciarse las pruebas en Argentina también. Te voy haciendo algunas preguntas que están haciendo Sí. acá en el chat. Mónica pregunta, dice, la inversión en cuanto a vacunas, dice, ¿viene de fondos públicos o fondo privado? Esa es una buena pregunta y me olvidé decirlo. El otro motivo por el cual podemos producir vacunas en cantidades masivas es que los estados, sobre todo Estados Unidos, han invertido cantidades siderales en estas vacunas, sobre todo para expandir la producción. Estados Unidos invirtió más de 11.000 millones de dólares en ayudar a producir por lo menos 5 vacunas. Después puedo decir cuáles, pero por lo menos 5 vacunas lo tengo en una tabla. Europa contribuyó con 1.000 millones de dólares. Hay fundaciones como la fundación de Bill Gates, que forma parte de una organización multinacional que se llama CEPI, que también ha contribuido con más de 1.000 millones de dólares. La inversión en general ha sido más que nada estatal. Acá, este es un proceso bastante común en la biotecnología norteamericana y europea, que es la inversión inicial en muchas de estas vacunas fue estatal. Por ejemplo, la vacuna de una empresa que se llama Moderna fue desarrollada más que nada por el NIH. La vacuna de Oxford AstraZeneca fue desarrollada en Oxford con fondos públicos. Después, todas esas se asociaron a empresas que tienen la capacidad de producción, ¿no? El Estado no tiene la infraestructura para producir vacunas, algunas o poco. Varias de estas empresas tienen capacidad de infraestructura edilicia y de equipamiento para producir las vacunas. Entonces, Oxford se asoció con AstraZeneca, BioNTech, que fue un spin-off, un desprendimiento académico que terminó siendo privado, pero tampoco tiene capacidad, entonces se asoció con Pfizer, esa es la vacuna de Pfizer, y así la mayoría. Entonces, el Estado invirtió en el desarrollo, en lo que, lo que acá, el punto 1, el diseño, el punto 1 y 2 ha sido casi todo estatal. El punto 3 y 4 ha sido más que nada aportado por empresas con financiamiento extremo, financiamiento estatal. ¿Por qué? Porque esto es carísimo. Estas fases y junto a la producción es muy caro. Ninguna empresa va a invertir 1.000 millones de dólares en una vacuna que por ahí en noviembre resulta que no funciona. Nadie quiere invertir ese dinero si después pierde todo. Por eso el Estado debió venir al rescate. Este es uno de los ejemplos y va a ser usado, muy usado como ejemplo de la relación entre negocios y Estado, en el cual el rol del Estado es absolutamente indispensable. Sin el Estado en esto no tendríamos vacuna por mucho tiempo. Es absolutamente, así que es una excelente pregunta. Yo lo veo a Donald Trump muy preocupado allá porque el tema de la vacuna salga rápido. Y es bueno ver al Estado involucrado y sobre todo Estados Unidos que promueve mucho más el tema privado, pero nos dimos cuenta que de esta pandemia sin los estados no se salen, ¿no? Absolutamente. No vamos a salir. Acá hace falta muchísima plata, muchísima capacidad operativa. Vamos a tener que invertir en crear infraestructuras para que tengamos capacidad operativa para poder producir. No sé, acá me preguntaban, ¿qué porcentaje de vacunas necesitamos en el mundo para frenar esta pandemia? Me decían 30%, tendríamos que producir unos 2.500 millones de dosis, pero yo creo que con eso no se va a dar esto de la inmunidad del rebaño, que es lo que uno busca con una vacuna. Me parece que vamos a necesitar un poquito más. Y ahí los estados necesitan aparecer, decir presente y crear esa infraestructura, porque el sector privado yo no sé si tenga esa capacidad para poder
resolverlo. Y ahí te bajo esta otra pregunta, no sé si la tenías para más adelante por allí, es el tema este de la famosa inmunidad del rebaño, que para mí con lo único que se logra es con la vacuna. ¿Y qué opinás del tema? Se habló muchísimo de este tema. Sí, la inmunidad de rebaño, de hecho, el concepto siempre fue usado en el contexto de vacunas. Nunca se pensó inmunidad de rebaño en el sentido de dejar que la gente salga, se infecte, mueran los que tengan que morir y entonces terminamos con una parte de la población inmunizada. Nunca se pensó en eso como solución. La inmunidad de rebaño en este caso no existe, no va a existir. Existen inmunidades locales, digamos. Por ejemplo, hay lugares donde la infección ha sido tan predominante, tan activa, que se llegó hay un número muy interesante que es, por ejemplo, en Argentina, en la Villa 31, en la zona en AMBA, ¿no? Se llegó a un 53% de positividad cuando se hizo los test estos serológicos, ¿no? Quiere decir que el 53% de la población internamente estaba contagiada. Posiblemente internamente con ese número ya es difícil contagiar unos a otros. Claro, lo que pasa es que la particularidad de la Villa 31 es muy especial, porque es un lugar en donde la gente vive muy juntita una con otra. Digamos, y hay ejemplos parecidos, por ejemplo, en India, en los equivalentes de villas miseria en las grandes ciudades de India, el número que se alcanzó es muy similar, 55%, en barrios de Nueva York. Y esto es muy interesante epidemiológicamente hablando, porque siempre las pandemias, uno habla de la cantidad de casos en un país, pero las epidemias son locales, ¿no? La epidemia en Nueva York tuvo unas características, en otros lugares tuvo otra. En Nueva York mismo, los barrios, la diferencia entre infecciones en los barrios es brutal. El barrio latino de gente que tuvo que salir a trabajar tiene también una tasa de infecciones de más del 50%, 51%, el barrio Corona en Queens. Mientras que en Manhattan la tasa fue 10%, entre el 10 y el 15%. ¿Eso porque Manhattan es zona de gente mucho más adinerada que vive ahí, gente que no tuvo que salir a trabajar, que pudo trabajar desde sus casas o que no necesitó trabajar, mientras que en barrios de Queens, donde hay 5 barrios que alcanzaron casi el 50% de inmunidad, son la gente que tuvo que salir y después, al traer el virus al barrio, comprar en el barrio, casas, viven, como decías, Oscar, en condiciones más, de más densidad de gente, se contagiaron muchísimo más. Claro. Así que bueno, ese es un detalle al costado, pero lo que indica es que, primero, no hay inmunidad de rebaño hasta alcanzar por lo menos 50 y pico %. Esa inmunidad de rebaño es local. Eso no quiere decir que si parte del 45% que no se infectó, cuando sale y va a otros barrios donde hay infección, se va a infectar igual. Si uno pudiera cerrar el barrio y no volver a abrirlo, entonces posiblemente haya inmunidad de rebaño, pero eso casi no existe en el mundo, ¿no? No hay en la historia de la medicina una enfermedad que se haya erradicado con la inmunidad del rebaño. Puede ocurrir en... la viruela nos acompañó por miles de años hasta que la terminamos eliminando con una vacuna. Vacuna, claro, exactamente. Claro. Así es que eso no, el tema de la inmunidad del rebaño es una cuestión teórica que solamente se da en el caso de las vacunas. Digamos, por sí solo dejarlo circular al virus llevaría décadas y nunca se lograría, porque no hay un relato histórico de alguna enfermedad que se haya erradicado de ese modo. No, así imposible. Y se trató a alguna gente por ideología bueno, hay que terminar con esto, que la gente salga, se infecte y terminemos con esto, que hablaba de que se podía alcanzar una inmunidad de rebaño con 20%. Eso es absolutamente imposible. Y los casos de rebrote que estamos viendo en el mundo, en España brutalmente, está volviendo en Francia con miles de casos, casi 10.000 casos. Todos esos casos demuestran que esos lugares en los cuales localmente se alcanzó un 20% de inmunidad, en todos esos lugares, Madrid sobre todo,
el virus regresa por el resto. El 20% no alcanza para nada. Fíjate que en España, por ejemplo, tuvieron un pico en marzo, en el mes de marzo, cuando escuchamos a los españoles que tenían un desastre sanitario, lograron un pico de 9.000 casos y hace un par de días tuvieron un pico de 12.000 casos. Incluso volvió en un segundo rebrote con mayor cantidad de casos. Absolutamente. Así es que estamos lejos de lograr esa... En realidad es un desarrollo teórico. A la gente hay que decirle no existe, hay que ser claro y decirle no existe, No la existe. inmunidad del rebaño. En todos los medios yo siempre digo eso, no existe. No, o Claro. por lo menos no existe sin muertos. O sea, sí, podemos salir todos y contagiarnos todos unos a otros hasta alcanzar esa inmunidad de rebaño, pero vamos a apilar muertos como... Nosotros hicimos con unos investigadores de la Universidad de Villa María, hicimos una estimación de la cantidad de muertos que provocaría, incluso hasta el punto de saturación del sistema de salud y a partir de la saturación del sistema de salud. Y la cantidad de muertos eran varios cientos de millones en todo el mundo, en el caso de que esto se pudiera lograr. Quiero saludarla a Norma Juárez, que fue quien nos contactó para poder hacer este vivo. Está por ahí escribiendo, le quiero agradecer porque fue la que nos contactó. Bueno, saludo también entonces. Sí, así es que un gran esfuerzo de ella para que se haya logrado esta conexión. A ver, no sé si tenés algún otro tema, Ernesto, si no, seguimos. No, después tengo otras muestras, si quieren puedo caminar por las figuras. Esto es simplemente para mostrar que del virus, las vacunas que se están haciendo, esta es la representación que todos ustedes han visto del virus, ¿no? Por supuesto. Esto es para mostrar simplemente que el virus tiene esta proteína que está en triplicado, forma un triplete, son 3 proteínas, la que se llama spike o espiga, que se juntan 3 en 1, esto que se ve acá son 1, 2, 3. Eso es lo que se usa para las vacunas, porque esto es lo que incita al sistema inmune humano a producir anticuerpos para neutralizar al virus. ¿Por qué? Porque, a la próxima, esa proteína es la que se pega al receptor en células células respiratorias, digamos, vía un receptor que se usa en realidad para otra cosa, que es el ACE2, el ACE2 o ACE2. La proteína espiga tiene emite es dinámica, se va desplegando parte de la proteína hasta unirse a este receptor y gracias a eso logra penetrar en la célula. Esta es una representación de la molécula de la espiga, del spike. Lo que se llama RBD, Receptor Binding Domain, o sea, es el dominio de la proteína, es la región de la proteína que se pega a esta proteína receptora. Esta de vuelta es una proteína que no nació en la naturaleza para recibir al virus, sino es una proteína que se usa para otras cosas normales en el funcionamiento de las células. El virus evolucionó insidiosamente para aprovechar algo en las células para poder reproducirse. Porque esencialmente, ¿qué es un virus? Un virus no hace nada. La vida de un virus es relativamente tonta. Lo que el virus tiene que hacer es entrar a una célula, producir más del virus, salir rompiendo la célula, ir a otra célula y hacer lo mismo. Toda la función vital de un virus es reproducirse. No tiene ninguna otra función, no hace nada más. Nada más, quiero decir, no produce una proteína que después va y busca el cerebro y produce nada. El virus lo único que hace es reproducirse adentro de una célula. Para poder después infectar otras y reproducirse más, rompe las células y eso es lo que, cuando estamos hablando de que dentro de una persona, cuando hay una gran infección, estamos hablando de millones de virus, entonces estás hablando de montones de células rotas, ¿no? Y eso es lo que crea enfermedad. Bueno, y estos son los tipos de vacunas. No sé si Oscar, si querés que hagamos preguntas antes de esto o caminamos por esto.
Sí, avanzá con este tema porque es un tema interesante. Es casualmente lo que estaba preguntando Norma recién, el tipo de vacuna ARN. Así que la veo acá. Ok. Bueno, hay varios tipos de vacunas. Como dije al comienzo, hay 200 vacunas en desarrollo, con lo cual se están produciendo vacunas de todos los modos posibles, lo cual es bárbaro, porque es otro reaseguro. El hecho de que tengamos como 200 emprendimientos de vacunas y en estos momentos hay unos 10 ya en fase 3, garantiza que alguna de ellas o varias de ellas funcione, tenga éxito, ¿no? Para que una vacuna termine teniendo éxito, todo tiene que salir bien. Muchas veces sale algo mal. Cuando tenés cientos, estadísticamente alguna vamos a encontrar que funcione bien, ¿no? Y la otra ventaja es que se está haciendo de todos los modos posibles de vacunas. Lo que muestro acá es, el virus inactivado es el modo tradicional con el que se hacían vacunas. Toda la vida se hizo así, se aislaba el virus, se trataba de conseguir la mayor cantidad de virus, se lo reproduce por métodos, por ejemplo, uno de los métodos históricos es infectar huevos, donde el virus se desarrollaba en gran cantidad y después se purificaba cantidades de virus fuera del huevo. El virus inactivado es el virus natural, en este caso es el SARS-CoV-2, pero inactivado químicamente. Hay distintos modos de inactivarlo, o sea, es inactivarlo de tal modo que si bien tenga muchos de los componentes del virus, no sea un virus infeccioso, no pueda producir el daño que produce el virus normal. Esto, como digo, es históricamente es el modo tradicional. Se ha dejado de lado en los últimos 10 años, se han desarrollado nuevos métodos de hacer vacunas, pero aún hoy sigue siendo un método. Después les voy a demostrar, este método en estos momentos está usado solamente por 2 o 3 vacunas chinas. Nadie más lo hace. Entre otras cosas porque tiene una ventaja. Acá pongo un poco los pros y los contras. La gran ventaja es que es el virus total. Entonces, está esta proteína que es la spike, la espiga que les decía es la predominante, pero también están todas las otras proteínas que forman el virus. Entonces, cuando uno inmuniza o inyecta pacientes con ese virus, el paciente, el individuo, va a producir anticuerpos contra todo lo que pueda. Así Yo funciona el sistema inmune, ¿no? Cuando te, te encuentra algo que no le gusta, lo ataca con todo lo que puede. con todo lo que puede. Yo te comento algo, yo siempre bromeo en mis vivos y les digo que si yo me voy a poner una vacuna va a ser la china, porque es el virus vivo atenuado, inactivado. Así es que qué bueno que estés explicando eso, porque viste que tenemos un sesgo ideológico acá en todo el Oriente. Digamos, para con todo lo de los orientales en realidad. Así que tenemos ese sesgo ideológico y la gente le tiene mucho miedo a la vacuna rusa, a la vacuna china. Yo digo, la que me pondría con total tranquilidad sería esta, la china, en este caso. Yo me pongo la primera que se cruce. La que venga primero. Eh, pero sí, es la vacuna tradicional, sabemos que funciona. Tiene algunos problemas históricamente, pero en general el mayor problema es su producción, porque necesitas el virus original, producirlo en masa. No tenemos modos fáciles de producir ese virus en masa. Entonces, se produce, y de hecho los chinos lo están produciendo en masa, pero no sabemos masa cuánto es, ¿no? Estamos hablando de, simplemente para su propia población necesitarían miles de millones de dosis. Así que veremos cómo logran incrementar la producción. Pero ese es uno de los problemas. La vacuna más moderna, digamos, es esta, la de ARN, que es lo que... Esta vacuna es simplemente el material genético. No el material genético entero del virus, sino solamente el material genético que codifica para esta proteína. Entonces lo que se hace es, hay distintos trucos de cómo producir, cómo hacer que esta vacuna llegue a infectar células, porque ¿qué es lo que hace falta con este tipo de vacuna? El ARN, el organismo necesita ver la proteína para producir anticuerpos contra el virus, porque eso es lo que es el virus. Lo que va a ver del virus, si esta es la estructura normal del virus, cuando entra en nuestro organismo
lo que nuestro sistema inmune va a ver primero es todo esto. Lo que está dentro no lo ve, el ARN no lo ve. Tiene que combatir, tiene que producir anticuerpos para combatir esto. El ARN en sí mismo no es inmunogénico en este caso, podría serlo, pero no es lo que necesitamos combatir. Entonces lo que necesitamos es que ese material infecte células, que ese material genético entre en células y se traslade a una proteína, o sea que ese ARN que codifica para una proteína, produzca la proteína, esa proteína después salga de la célula y el sistema inmune la vea. Entonces, ¿cuáles son las características de esta vacuna? Es simplemente material genético. A veces esto que representa acá es lo que se llamaría una micela, es como un envoltorio lipídico que lo que hace es facilitar la fusión de esa estructura con una célula. Ustedes saben que las células tienen una capa bilipídica alrededor. Esto es una capa lipídica. Normalmente cuando un lípido ve otro lípido, se junta y se fusiona y forman una única célula. O bueno, es lo que se llamaría endocitosis, ¿no? Entonces las características es que es material genético. El cuerpo, nosotros somos las máquinas que producen la proteína, y una vez que el sistema inmune ve que es una proteína que no conoce y que no entiende por qué está ahí, el sistema inmune lo ataca. Produce una sola proteína en lugar de lo que les decía con la vacuna de virus inactivado, que produce múltiples epítopos. Es solamente una proteína, pero la gran ventaja es que es de muy fácil producción. El ARN se puede producir en máquinas en millones, billones, trillones de copias. Entonces la producción de esto es muy simple. Tiene otros problemas, que es la mantención, o sea, por ejemplo, para trasladar la vacuna de un lugar a otro tiene que ser en refrigeradores de menos 80 grados, por ejemplo. Si se exporta la vacuna desde su producción, digamos, en India a Brasil, tiene que ir en contenedores de menos 80 grados, que no es simple, es otro problema tecnológico a resolver, pero en sí mismo se puede producir trillones de estas vacunas en poco tiempo. Gran ventaja. La otra relativamente nueva que ya se ha usado en vacunas que, como decía al comienzo, terminaron no siendo usadas, es lo que se llama un vector viral. Es esencialmente, perdón, es muy sensible mi mouse. Es sencillamente casi parecido a esto, lo único que el ARN del virus está, y en algunos casos es más que simplemente el ARN de esta proteína, pero en general es el mismo, está empaquetado como si fuera un virus. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que es mucho más infeccioso. Entonces, para esta vacuna, para penetrar en una célula y empezar a producir proteína, es muy simple. Es muy eficiente. Varias de las nuevas vacunas están hechas así. La de Oxford es esta, me olvidé decir, pero después les voy a mostrar. La de ARN es la de Pfizer. La de Pfizer y la de Moderna son vacunas de ARN. La de Oxford es una de las que, la de Oxford, la rusa, una de las chinas, CanSino, y otras vacunas se producen así. Y esencialmente, como les decía, es tratar de reproducir este virus o un virus, pero con un virus que no sea, que sea inocuo, que no produzca una enfermedad en el receptor, en el humano. Entonces, este es un modo eficiente de, como digo acá, delivery del el ARN. El cuerpo también, o sea, nosotros producimos la proteína. Las ventajas es que, bueno, es una sola proteína, no es necesariamente una ventaja eso. La gran ventaja es esto, que es una muy buena ingreso a las células. Tiene un problema que es un poquito, quizás la palabra no sea difícil producción, porque se produce en masa relativamente bien, pero es más difícil que esto. El ARN se produce en una máquina, esto hay que producirlo en un bioreactor. Por eso la vacuna de Oxford
Había muy pocos lugares en Latinoamérica que podían producir esta vacuna. La empresa mAbxience en Argentina, que tiene bioreactores para producir anticuerpos monoclonales en células, está preparada para hacer eso. Ningún otro país excepto Brasil está preparado para hacer eso. Entonces, eso es lo que en realidad tiene que ver con la difícil producción. No se puede producir en cualquier lado esta vacuna. Se produce solamente en lugares donde se hace lo que se llaman biologics, o sea, los nuevos remedios que en lugar de ser producidos en un sintetizador orgánico de química orgánica, se producen en células. La clave es esto, se produce en células. Y la última, la más simple, también históricamente se usó mucho, es simplemente inyectar, inmunizar, vacunar con un pedazo de la proteína más importante, la proteína de espiga. ¿Esto qué es lo que se hace? Se sintetiza la proteína, solamente la proteína. En este caso no es el material genético, sino el resultado del material genético, es la proteína. Se inyecta la proteína, hay una empresa fundamentalmente la más importante que está entrando en fase 3, es Novavax. Es relativamente simple, lo que uno obtiene acá tiene poco rechazo, tiene pocos efectos secundarios en general. ¿Cuál es el mayor problema? Es producirla. Producir proteína que sea activa no es tan simple. Pero por eso digo que es difícil difícil producción, pero tampoco no es difícil como la primera. Es relativamente más fácil. Tiene la ventaja de que una vez que se inmuniza, el sistema inmune lo ve inmediatamente. Porque cuando se inyecta esto, es la proteína que va a andar en circulación, el sistema inmune ya ahí mismo lo detecta. Estas otras vacunas requieren posiblemente un par de días, requieren casi el mismo, lo mismo que la infección requiere, ¿no? Cuando una persona se infecta con el virus, en general no tiene síntomas ni nada, ni siquiera reproduce el virus mucho por 1 o 2 días. Bueno, lo mismo ocurre con estas vacunas. Por supuesto, 2 días no hacen una gran diferencia, pero en este caso la gran diferencia es que la proteína entra y ya inmediatamente es inmunogénica. Esas son las diferencias en las vacunas. Y como dije, hay un montón. Ahora si quieren les muestro quién produce cuál. O si quieren podemos hacer preguntas sobre esto. Eso es lo que está preguntando la gente en el chat. ¿Cuál es la vacuna china? ¿Cuál es la de Oxford? ¿Cuál es? Es como que hay una ansiedad por tratar de saber. Te digo que hasta acá es brillante, Ernesto. Me parece que este video va a ser viral porque estás dejando todo absolutamente claro. Yo me estoy sacando todas las dudas que tenía y me parece que lo estás bajando con un nivel de claridad, la verdad, impresionante. Así es que Gracias. lo que están preguntando es eso, ¿cuál es cuál de Bueno, todas las vacunas? déjame saltear alguna, después podemos volver a esas. Por ejemplo, estas son las vacunas más que nada desarrolladas entre Europa y Estados Unidos. Las vacunas de ARN son las de Moderna, las más famosas y las más avanzadas, son las de Moderna y Pfizer. La otra vacuna es una que viene un poquito más rezagada, la de Sanofi y GSK, que es también de ARN. Como les decía recién, Novavax es la única que produce la vacuna, no es la única de las avanzadas. De las 10 que les voy a mostrar acá, de las 10 más avanzadas, Novavax, que acá digo está en fase 2, en realidad está entrando a fase 3. Es la única que lo hace en proteínas, y acá tenemos la de Oxford AstraZeneca, que es un vector viral, como les dije, acá está el detalle, este es un vector viral, es un adenovirus de chimpancé. Entonces este es un virus que no ataca células humanas, pero no se puede reproducir en células humanas, pero puede infectar células, con lo cual puede descargar su carga, el material genético, dentro de una célula, y esa célula va a producir la proteína. Similar, acá está la de Johnson & Johnson, que es también está entrando fase 3, es también un adenovirus. Hay distintos adenovirus, este es el que se llama 26, que es
es un adenovirus que tiene una ventaja, que es que no ha sido particularmente infeccioso en humanos, con lo cual casi no hay humanos que hayan desarrollado en algún momento inmunidad contra ese virus, que es uno de los problemas, porque si uno produce una vacuna con un vector que es un virus que alguna de las personas que lo reciban haya producido inmunidad contra eso, tiene el problema de que, bueno, posiblemente destruya el virus antes de que logre infectar una célula para producir la proteína, ¿no? Acá les pongo dónde se están algunas, todavía no estaba la información porque estaban en fase 2, pero dónde se están probando las vacunas. Moderna se prueba exclusivamente en Estados Unidos. Y de vuelta, si ustedes ven los países donde se prueba, en general son países donde hay pandemia activa. La única excepción es Alemania, porque la empresa BioNTech es alemana, y en realidad lo único que probó en Alemania fue la fase 1 y 2, que son fases que no requieren la infección, ¿no? Son fases en las cuales se vacuna gente para ver si la tolera bien y para ver si produce anticuerpos. No hace falta que esa gente se infecte. Entonces se puede hacer en lugares donde no hay pandemia activa. Y en la última columna es lo que discutimos al comienzo, la pregunta sobre quién financiaba las vacunas. Bueno, acá tienen algunos de los impresionante cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos pone en cada una de estas vacunas. Es impresionante. Uno a veces se pregunta y no sabe qué tipo de decisión hubo, por ejemplo, en poner 2.100 millones de dólares en una vacuna que viene un poco detrás, pero bueno, alguien del NIH o habrá corrupción en algún lado, amigo de alguien en la empresa Sanofi, por la cual recibió tanta cantidad de dinero. Yo creo que la desesperación por tener que llegar con alguna vacuna antes de las elecciones, me imagino. Bueno, Digo, eso tiene mucho que ver. Estados Unidos sí, invirtió en 6 vacunas por eso. No solo invirtió, sino que ya compró compró. 100 millones de dosis de cada una de estas. Claro. Para garantizarse que la que funcione se pueda vacunar inmediatamente. De todas maneras, ya sabemos o ya estamos casi seguros que no van a estar antes de las elecciones. Así que Trump, me alegro que haya puesto billones de dólares en la vacuna, pero no le va a funcionar en cuanto a sus deseos políticos. Hoy escuchaba un periodista que decía que están armando todo un dispositivo para que cuando salga la primer vacuna en 24 horas poder vacunar a la mayor parte del pueblo norteamericano. Así que sí, está en una... Es un desafío. Es una carrera enorme, ¿no? Porque este virus está ocasionando estragos políticos, económicos, desastres sanitarios. Es uno de los pocos que vino por todo, ¿no? Este virus vino, no dejó país y ese es un muy buen punto, porque cuando uno ve esta cantidad infernal de dinero, en total son 11.000 millones de dólares, cuando uno considera que Estados Unidos, los números del primer trimestre de caída de PBI fue de más del 10%, o sea, estamos hablando de 500.000 millones de dólares de pérdida. Entonces, apurar la vacuna y asegurarnos que se pueda volver al desarrollo económico lo antes posible es una gran inversión. Entre otras cosas, en los lugares públicos, en medios y en redes sociales, es una de las cosas con las que yo insisto que Argentina debiera no solo garantizarse la producción y acceso a la vacuna de Oxford, sino que debiera garantizarse comprar 20 millones de dosis de Pfizer, por ejemplo. Por lo menos para vacunar a gran parte de la población y ir comenzando a desarrollar esa inmunidad. Es una inversión que vale la pena. Por supuesto, Argentina no está en condiciones económicas de invertir demasiado dinero, pero todos los países están codeando y empujando para ver quién puede comprar lo antes posible. Para terminar con esta parte, acá están las otras vacunas, las vacunas de China, las vacunas rusas. Las vacunas chinas, como les dije, hay 3 vacunas que son de virus inactivado. Estoy casi seguro que la que se está probando en la Argentina es la de Sinopharm. No me acuerdo si Sinopharm o Sinovac. Creo que Sinopharm. Son de virus inactivado. La vacuna de CanSino es, como les decía, estos vectores virales, este empaquetamiento, este simulacro de virus de SARS
hecho en otro virus para engañar al cuerpo, lo mismo que la vacuna rusa. La vacuna rusa es curiosa porque se dan 2 dosis de esta vacuna, una con un virus, con un adenovirus, el adenovirus 5, y la segunda dosis con adenovirus 26. No es una mala idea, o sea, lo que están pensando es que con una por ahí tienen un cierto desarrollo inmune, con la otra por ahí tienen otro. Veremos, pero las pruebas, de hecho, uno de los problemas con la vacuna rusa que yo critiqué es que no había datos, y la semana pasada publicaron los datos, con lo cual, y la verdad que parece tan buena como las otras. Así que en general, una de las grandes cosas es estas, bueno, son más, acá tenemos 6, 11 vacunas que están, muchas en fase 3, casi todas están funcionando bien. Eso es una gran noticia por muchos sentidos. Uno, lo que dije antes, ¿no? Que al tener varias posibilidades de vacuna, si falla una, hay otras. La otra es una gran ventaja para países como Argentina y los países periféricos. ¿Por qué? Porque pongamos de estas vacunas, Estados Unidos termina usando la que considere mejor. Pongamos que vaya a ser la de Moderna. Si no va a usar las dosis de vacunas que las otras empresas van a producir, esas dosis de vacunas van a estar disponibles para otro. Estados Unidos se las va a vender a otro, la empresa se las va a vender a otro. Lo mismo con las vacunas chinas. Por ahí China va a terminar usando una o varias de esas, pero posiblemente haya extra. El hecho de que haya 10 vacunas que funcionen bien y que posiblemente en el mundo se terminen usando 3 o 4, implica que va a haber otras 6 disponibles para el resto. Así que eso yo creo, especulativamente, es una muy buena noticia. Claro, acá el primer mundo va a salir a comprar rápidamente las dosis, como pasó con el Tamiflu, el fármaco este allá por el 2009, que prácticamente países se estoquearon sin necesidad y desabastecieron al resto. Así que lo bueno es que ahora hay por lo menos unos 30 grupos, digamos, en total, 10, 11 que ya están en buen puerto, que van a producir vacuna y que va a alcanzar para todo el mundo. Así es que Eso, yo especulo con que eso será así, y es una muy buena noticia. Si no será en abril, será en junio. Esperemos que sea más temprano que tarde. Y bueno, esencialmente esas son los dibujos principales que tenía. Después tenía ejemplos particulares de 2 vacunas. Si quieren si querés, Oscar, ir por preguntas. Sí, les hablamos ahí a los estudiantes, a ver quién. Hay 2 preguntas ahí en el chat, una que está hecha por Ricardo y la otra por Álvaro. No sé si quieren tomar la palabra, chicos, activar el micrófono y hacerla. Si hay alguien más que quiera preguntar, abran el micrófono y pregunten. Hola Ernesto, ¿cómo va? Un gusto, Álvaro habla. Hola, Álvaro. Mira, hice 2 preguntas, las 2 están relacionadas con lo mismo. Tengo entendido que las fases tardías en el desarrollo de la vacuna, tanto sea 3 y 4, llevan mínimos en el desarrollo normal entre, no sé, 5 y 8 años aproximadamente. Con esta agilidad que están desarrollando con la nueva vacuna, no se saltearían muchas de las pruebas de seguridad en cuanto a las reacciones adversas a largo plazo, ya sea las cancerígenas, las degenerativas. Sí, es una buena pregunta. Es de hecho, es lo que muchos se preguntan, ¿no? Vamos a llegar a noviembre y hay una urgencia por aprobar una vacuna de emergencia. O sea, las vacunas no van a ser aprobadas oficialmente hasta que todas las pruebas se terminen. La fase 4 en general es simplemente cuando la vacuna se sigue usando y se va evaluando qué ocurrió en el tiempo, ¿no? Por ahí esos datos finales van a tardar 1, 2, 3 años. Mientras tanto, tenemos el problema de que hay urgencia por usar una vacuna. Entonces, cuando llegue noviembre, digamos, la pregunta
Una pregunta acuciante va a ser, primero, ¿las vacunas van a ser 100% efectivas? La mayoría no. Por ahí van a ser 90%, 75%. El FDA, el organismo que aprueba las vacunas en Estados Unidos, dice que va a aceptar hasta 50% de efectividad. ¿Eso qué estamos diciendo? Que de cada 2 personas que se vacunen, una va a estar protegida y la otra no va a funcionar tan bien en cuanto a producir inmunidad, ¿no? Así que eso tiene que ver con la urgencia en la que estamos, ¿no? En la cual los estados van a terminar decidiendo que el riesgo vale más la pena que el esperar. Es verdad, primero, no se van a saltear etapas, ¿no? Es decir, la vacuna va a ser, y por eso se está probando en miles de personas. Nunca antes vas a encontrar una vacuna probada en 50.000 personas. Ahora, por ejemplo, Pfizer acaba de anunciar que incrementa su vacuna a 60.000 personas. Eso acelera los tiempos, porque, bueno, cuantos más números tenés de personas, más tenés mejor posibilidad de encontrar esos problemas secundarios, no los a largo plazo, pero las vacunas en general no producen efectos a muy largo plazo. Por ejemplo, es raro encontrar una vacuna que va a terminar produciendo un cáncer. Primero, entre otras cosas, porque un cáncer que aparece dentro de 4 años es muy difícil encontrar el origen de ese cáncer, ¿no? Pues, entre otras cosas porque todavía ni siquiera conocemos cómo funciona el origen del cáncer, ¿no? Entonces es un problema, va a ser un problema metodológico. No creo que sea posible en algún momento decir estos cáncer fue producido por la vacuna, a menos que dentro de 5 años encontremos un tipo de tumor en 20.000 personas, de las cuales las 20.000 fueron vacunadas con la misma vacuna. Eso va a ser digamos, un estudio epidemiológico del que no vamos a poder saber hasta dentro de muchos años, porque los cánceres en general no evolucionan en pocos meses. Es verdad, la vacuna más segura sería si esperamos 2 o 3 años, pero no podemos esperar 2 o 3 años, ¿no? Va a morir mucha gente mucho antes y no por cáncer. Entonces es un problema casi ético el de esta vacuna, la velocidad de esta vacuna. Es un problema práctico, es un problema de salud pública. Y los estados se van a encontrar, como decía, en noviembre con la disyuntiva de, bueno, esta vacuna produjo en 50.000 personas, hubo 5 casos de algo relativamente serio. ¿Qué se hace? Es una pregunta que yo estoy seguro personalmente que la urgencia por una vacuna va a primar. Es decir, en el riesgo, en el análisis de riesgo de vacunar a 100 millones de personas y que haya 1.000 que tengan un efecto secundario, pero proteger a los otros millones de esta enfermedad, creo que la mayoría de los estados van a tener una terrible presión por aprobar una vacuna así. Como decía al comienzo, con tantas vacunas, ojalá logremos ver pronto cuál es una vacuna más segura que la otra. Después nos vamos a encontrar con el problema de producción, ¿no? Pongamos estas 10 vacunas, hay una que claramente produjo resultados impecables y sin efectos secundarios, casi. Todos vamos a querer esa vacuna, pero si hay solamente 500 millones de dosis, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo soy gobierno argentino, ¿voy a esperar un año a que esa vacuna se produzca o voy a usar una vacuna que ya está disponible en marzo, que es un poquito peor? Es un problema serio en cuanto a la decisión. Lo mejor es la mejor vacuna, pero está el costo, riesgo, análisis de si conviene esperar un año más y que muera gente y que la economía esté paralizada, o tomar el riesgo de una vacuna un poco peor. El mundo camina a un ritmo de entre 200 y 300.000 nuevos infectados diarios y a un ritmo de entre 5 y 8.000 muertos diarios, con picos en algunos momentos más altos. Así es que en algún momento se debe poner en la balanza esa situación, ¿no? Porque este virus, si lo dejamos circulando libremente,
y eso que en este momento en algún modo lo vamos conteniendo con algunos periodos de cuarentena y de confinamiento. Pero si fuese dejado a su libre circulación, esto sería una catástrofe. Por eso es que creo que se va a optar por la primera vacuna, la que salga primero, y se van a dejar de lado un poco estos estudios que escuchaba en la de Oxford, por ejemplo. El protocolo termina dentro de 2 o 3 años. Es Oficialmente decir, sí. claro, en 3 años se van a abrir los sobres a ver qué le tocó a cada uno, si le tocó el placebo o la vacuna. Pero No, se eso va se a... va a hacer antes. ¿Cómo? Eso se va a hacer en noviembre. Ah, ahora en noviembre. Sí. Lo que Bien, lo que va a esperar a 3, 4 años es a los resultados finales de efectos secundarios, de inmunidad, cuánto duró la inmunidad. Este es un detalle muy importante, es a la gente vacunada se la va a seguir durante por lo menos 2, 3 años para ver si la inmunidad siguió, si necesitamos otra vacuna o no, cosas como esas, ¿no? Eso es una pregunta que también está dando vuelta permanente. ¿Hasta cuándo estas vacunas nos van a durar toda la vida o será momentáneo? Y eso no sabemos, ¿Sabe? lamentablemente no sabemos. Este es un virus Claro. que muta mucho más lento que el virus de la gripe, por ejemplo, 3 veces más lento, con lo cual el cálculo hecho en una servilleta de papel sería que debiera durar 3 veces más. Si la vacuna de la gripe dura un año, o entre 6, una temporada por lo menos, esta debiera durar 2, 3 años. Si es así, realmente bárbaro. Claro. Personalmente, si dura un año y tenemos que hacer una nueva vacuna cada año, será. Pero la expectativa es que dure más. Que dure toda la vida, no sabemos, entre otras cosas, es improbable, porque esta es una epidemia que no se va a ir por muchísimo tiempo, ¿no? El hecho de que ya circuló en tantos lugares y está en todos lados, y que Vino para hay quedarse. y que además el hecho de que, relacionando con lo que preguntaba Álvaro, eh, el hecho de que a este momento en el mundo, en total, no hay más de un 5% de personas infectadas. Todavía queda un montón de gente por Claro. infectarse, ¿no? Pongamos que llegamos con la vacuna temprano y va a haber menos gente, pero cuando el virus vaya cambiando y la vacuna no va a estar en todos lados en un año, el virus va a seguir circulando por el mundo, y cuando circula por el mundo, en este mundo globalizado, el virus va a volver de África, va a ir a Asia, de Asia va a volver a Europa, y el virus va a estar volviendo todo el tiempo. Así que es muy improbable que el virus no siga mutando de tal modo de que la inmunidad se haga inútil en unos años, como mucho unos años. Bien, y en cuanto al desarrollo de la vacuna, como lo es el caso de la influenza, las etapas de una vacuna contra un virus ya mutado es mucho más rápida, ¿cierto? O sea, cuando ya se establece un mecanismo que funcionó para la primera vacuna. Claro, exactamente. Es mucho Listo. más rápido. Las técnicas hoy ustedes habrán visto, hay un sitio que se llama NextTrain que tiene datos de la secuenciación completa de los genomas de virus de distintos pacientes, unos 30.000 ya. La tecnología para secuenciar el completo genoma del virus se hace en un día, es absoluta, con lo cual conocer cómo el virus ha ido mutando es muy simple en estos momentos, y como vos decís, Álvaro, la tecnología, una vez que tenemos la tecnología de la vacuna, y además una vez que salgamos de esta valla que es la producción de vacuna para inmunizar gente todo al mismo tiempo en los próximos meses, la vacuna después se va a ir dando en etapas en distintos lugares, con lo cual la producción va a ser relativamente más simple. Así que creo que si hace falta vacunarse cada 1 año, 2 años o 3 años, ojalá sea 3 años, va a ser muchísimo más simple. Bien. Ernesto, ya llevamos 1 hora y media, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero me parece que estaría bueno que nos comentes un poco este artículo que publicó una científica china ayer, que tuvo amplia repercusión en todo el mundo, que decía que el virus había sido creado en un laboratorio. Yo la verdad que desconozco y hasta ahí llego, tengo mis limitaciones. Lo mío está mucho más en el área de la salud pública.
¿Qué opinas de eso? ¿Es viable que haya sido creado en un laboratorio? Viable es, pero todo indica que no fue. Nada indica, por empezar, sería bastante tonto que el virus haya sido producido en China y que haya afectado inmediatamente en China. Digamos, alguien que produce maliciosamente un virus, obviamente lo hace en un lugar remoto, no en el medio de una de las grandes ciudades de China, y se cuida muy bien de que no se escape. Pero todo indica que no, que es una evolución natural. Ese paper es un trabajo, primero, no es un trabajo hecho referado, es un trabajo hecho por un instituto, uno de los que se llama Think Tank, un instituto dirigido por el ex asesor de Trump, Steve Bannon, que es una persona que dirige un movimiento cuyo interés es en consolidar el dominio norteamericano en el mundo, sobre todo en el mundo tecnológico, aplastando todo el desarrollo chino, con lo cual ese trabajo es, de lo que yo veo y leo de otra gente, es prácticamente un trabajo solamente de propaganda, cuya única función es lo que se llama fake news, ¿no? La única función es que los medios la levanten como una noticia, y bueno, y lamentablemente los medios la terminan levantando como noticia, eh, y las críticas a ese trabajo son que lo que se llama cherry picking, eligió cosas para poner echando de lado absolutamente toda la evidencia que indica lo contrario de lo que ese trabajo indica. Así que no, nadie se lo toma muy serio, es propaganda y nada más. Bien, llevarle a la gente la tranquilidad de que esto fue una mutación, un salto de un virus de un animal al ser humano, como ocurrió en la historia de la humanidad. Digamos, Todo indica eso, y ayer, por ejemplo, yo estuve en un congreso online de COVID y publiqué datos que hablaron en ese congreso, que yo no conocía. Por ejemplo, el 20% de todos los mamíferos del mundo son murciélagos. O sea, la población de murciélagos del mundo es infernal. Segundo, los murciélagos son grandes portadores de virus. Son portadores en general sanos de virus. Quiere decir que los murciélagos se llenan de virus, los propagan. Cada vez que un virus se propaga en millones de copias, produce mutaciones. Si tenés millones de murciélagos en el mundo produciendo millones de copias de un virus con millones de mutaciones, por chance va a haber varias que cambien de tal forma que puedan infectar a humanos. Lamentablemente ocurrió, y lamentablemente se dio el hecho de que, todavía no sabemos cómo, terminó en este congreso, decían que la especulación más probable es que no pasó de murciélagos a humanos, sino que pasó de murciélagos a otros animales y de ahí a humanos. O sea, la teoría de que un chino se comió un murciélago o un pangolín no es, no es la teoría científica del momento. Este es un proceso estadístico, es el mismo proceso por el cual lamentablemente va a haber otras pandemias en el mundo, porque precisamente, ¿no?, entre roedores, animales de granja y murciélagos, estamos rodeados de animales que pueden portar virus y que en cualquier momento lo pueden transmitir a una persona. Lo que ojalá saquemos de esto es una gran enseñanza de cómo manejar inmediatamente la pandemia, un poco como la manejaron los países asiáticos que tienen experiencia, porque tuvieron otras epidemias, SARS y MERS, y bueno, ya vemos que ellos la manejaron bien. Inmediatamente cuarentena, inmediatamente barbijos, inmediatamente distanciamiento absoluto. Ojalá aprendamos para la próxima y la podemos contener mejor. Sí, esa es una de las preguntas que se hace la gente siempre. ¿Por qué China a esta altura no tiene casos? Bueno, porque ellos tienen un gran ejercicio de pandemia. Están acostumbrados a esto y tienen un reflejo casi inmediato. Allá las personas que están infectadas, siempre el barbijo, la higiene, son medidas a las que ya están acostumbrados. Y además hicieron una cuarentena violenta, ¿no?, que por ahí en ningún otro lado del mundo se puede hacer. En Wuhan tuvieron 3 meses de encierro, pero encierro quiere decir encierro, ¿no?
tenían gente en las puertas de los edificios controlando, hasta les controlaban la temperatura cuando salían a tirar la basura. La gente no salía a comprar al supermercadito todos los días, tenía que salir una vez cada 2 semanas a comprar. Es algo que a lo mejor no se puede hacer en otros lados, pero como decís, lo principal es la conciencia de que esto era un problema grande y que tenían que aceptar las condiciones de cuarentena e inmediatamente distanciamiento, barbijos, y lo hicieron en pocas semanas, lo liquidaron. Es notable. Es notable. Mira, ayer tuvieron 2 casos en Ruili, es una ciudad de China, 2 casos. Bueno, el resultado es que vuelven a confinar a todo el pueblo, son 200.000 personas y los van a hisopar a todos. Exactamente. Es decir, por esos 2 casos que incluso fueron de afuera, vinieron de afuera, pero las medidas allá son extremas, porque la verdad que con la cantidad de habitantes que tienen, si esto se les sale de control, puede ser un verdadero desastre humanitario. Claro. Así que ellos tienen ese ejercicio. Y no casualmente, China es el único país que va a crecer económicamente en este año. Mira, ve. Ningún otro. Ni siquiera Corea, ningún otro. Taiwán aparentemente va a estar ahí, pero como tiene una comunicación tan grande, depende tanto su economía del resto del mundo, seguramente no va a crecer. Pero China es el único que va a crecer. Bien. Bueno, yo no te quiero quitar más tiempo. La verdad que yo me quedaría hablando acá ahora. No sé, los estudiantes... Deben estar podridos todos. A ver, no, los veo y fascinados. Además, una clase de primera que hemos tenido de vacunas, ¿no? Me parece que hemos tenido alguna ventaja con respecto al resto de los estudiantes de medicina. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, yo tengo una duda, una inquietud más que nada, de saber si durante todo ese tiempo se ha podido elucidar qué factores que determinan dentro de una misma población y que explique por qué individuos a infectarse tienen diferentes formas clínicas y también diferentes formas de evolución. Unos evoluyen mejor, otros peor, llega a la muerte. Y si hay alguna relación biológica, genética, ligada a la raza, y también si el factor comportamental por sí solo va a explicar por qué en algunos países existan más o menos casos. Vimos el tema de Israel, que al principio tenía pocos casos y ahora ha aumentado mucho. Argentina, que al principio tenía poco y después aumentó mucho. Bélgica también, ejemplo de Bélgica también. Sí, la primera parte de la pregunta no se sabe mucho, ¿no? Todavía esto es una enfermedad nueva. Tuvimos apenas 6 meses de estudiar la enfermedad en general. Los distintos estadios, ¿a qué se deben? Eso es lo que se está estudiando mucho. Hay montones de gente. Este congreso que mencionaba, hubo grandes sesiones de tratar de encontrar modos de diagnóstico de quién va a progresar mal, quién bien. Hay datos, pero hay datos sueltos, son todavía no confirmados. En general no, la respuesta es no sabemos quién... Tenemos datos epidemiológicos, ¿no? Sabemos que hay comorbilidades. Por ejemplo, un dato que parece muy, muy fuerte es el dato de obesidad relacionado con mala progresión. Tiene mucho que ver con el mismo problema que tiene la gente obesa en general, que es problemas respiratorios por presión, simple presión del estómago y la masa muscular en los pulmones es un problema serio, pero son datos esencialmente observacionales, ¿no? Ayer leía un trabajo sobre por qué la obesidad produce esto, y bueno, hay especulaciones, pero datos concretos de qué paciente, qué persona va a ser asintomático, qué persona va a tener síntomas leves, qué persona va a ser hospitalizada, y de los hospitalizados, quiénes terminan peor. No tenemos más datos que comorbilidades y edad, ¿no? Las personas mayores, eso sí lo sabemos, porque sabemos que la principal solución para el COVID es la respuesta inmune del individuo, ¿no? Las personas que logran montar
una respuesta inmune sólida, fuerte y rápida, son los que, y los jóvenes tienen un sistema inmune mucho más fuerte. Los viejos tienen más problemas inmunes en general, tienen más problemas en cuanto a la producción de algunas de las células del sistema inmune, que son las responsables de la inmunidad. La inmunidad, cuando entra un virus o cualquier cosa, en general tiene dos ramas, ustedes la deben conocer mejor que yo, pero está la humoral y la celular, ¿no? La celular, las células T, las células, los linfocitos T, en general con los años van decreciendo. La cantidad de población de células T, lo que se llaman naive, perdón, se me fue la palabra en español, en castellano, de las células que no han sido reclutadas ya contra una proteína en particular. Las células que están listas para ser reclutadas para la respuesta inmune, esa población disminuye constantemente con la edad. Entonces, esa es una razón casi obvia de por qué los mayores son los que terminan peor, ¿no? Pero exactamente el mecanismo molecular todavía no conocemos. También lo que vemos es que los que terminan peor también igual producen respuesta inmune. Así que todavía ni siquiera se sabe exactamente si es solamente esa parte lo que produce el problema. La otra parte yo creo que la respuesta comunitaria, el comportamiento social y en general dirigido por los países, ha sido casi, lamentablemente, la única respuesta, la única terapia o la única prevención de esta enfermedad, ¿no? Los países, creo que está bastante claro que los países, acá había dos soluciones de máxima, ¿no? O cerrar todo y que nadie más se contagie, o abrir todo y que se contagie el que sea. Esas son las dos soluciones de máxima. En general los países transitan por el medio, porque es muy difícil cerrar todo por mucho tiempo, y es imposible abrir todo porque la gente no lo hace. En lugares como en Suecia, que es un ejemplo que se pone de un lugar donde no hay cuarentena, bueno, no es cierto. Sí, no hay cuarentena dictada por el Estado, pero la gente, sobre todo los mayores de 45 o 50 años, se quedan en sus casas. Los datos de movilidad de Suecia en algunos casos son mucho más inmóviles que algunos de los datos de Argentina. Es increíble porque Argentina tiene casos que uno diría, bueno, la gente debería guardarse más, pero es así. Los países que más estuvieron de este lado, de cerca de la cuarentena estricta, son los que salieron más rápido y mejor. China, Australia, Nueva Zelanda, Islandia. Por ejemplo, el ejemplo de Australia es muy claro en estos días. Australia es un país que había bajado los casos a casi cero, pero hubo un rebrote en Melbourne, en la provincia de Victoria. Hubo un rebrote primero de 50 casos, llegó a 200 casos, impusieron de vuelta una cuarentena casi estricta, los casos subieron a 700 por día y Melbourne fue clausurada por 8 semanas de cuarentena estricta. Y cuando digo cuarentena estricta estamos hablando de que tuvieron 8 semanas de toque de queda a la noche. De 8 de la noche a 5 de la mañana nadie podía salir de sus casas. Nadie podía tener reuniones con otro. La gente podía salir a hacer gimnasia al aire libre 1 hora por día. Podían hacer cosas, podían salir a comprar comida, no podían salir de la ciudad, no podían salir a la noche, nada de hacer fiestas ni de nada por el estilo. Bueno, esos son países que con la cuarentena estricta lograron vencer al virus de tal modo que pudieron tener actividad económica. Cuando hubo rebrotes, supieron que tenían que hacer lo mismo y que no había otra solución. Australia es uno de los países que más tests per cápita del mundo hizo y sin embargo no alcanza. Con soluciones técnicas, lamentablemente no alcanza. No hay cura, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones tecnocráticas. Lamentablemente lo único que hacen los países, como ahora está haciendo Israel, que ustedes mencionaban, Israel entra mañana, no, el viernes entra en cuarentena estricta de 3 semanas,
un país que, como vos habías dicho, Ricardo, parecía haber vencido el virus, pero reabrió muy rápido. Ahora ellos mismos dicen que fue un error, abrieron las escuelas y ahora ellos dicen que lo peor que hicieron fue abrir las escuelas demasiado temprano, porque las escuelas son un caldo de cultivo de virus con los chicos, lamentablemente, y de repente pasaron a tener más casos que antes. Entonces ahora vuelven a cuarentena estricta. Así que sí, creo que estamos en una situación, al no tener terapias, no tener vacuna, en las cuales el comportamiento es lo único que vale. Hay sociedades donde bajaron el virus y después lo mantuvieron con comportamiento social, como lo que Oscar hablaba de los países asiáticos, ¿no? Barbijos, distanciamiento, absoluto cuidado, no lugares cerrados, eso es lo principal. En Estados Unidos y Europa los rebrotes están ligados muy claramente, por ejemplo, acá donde vivo yo, en Minneapolis, se calcula de lo que se sabe nada más. Hay otros casos que no se saben. 20% de los nuevos casos del nuevo brote son de gente que estuvo en restaurantes. Cuando uno está en un restaurante con un grupo de gente, necesariamente no puede tener el barbijo porque está comiendo, tomando. Así que eso es lugar cerrado en muchos casos. Aún lugares abiertos en las veredas. Las imágenes, por ejemplo, de cuando Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires reabrió los bares la semana pasada, fueron trágicas para mí, porque la falta de control absoluto, ¿no? 200 personas juntas, una al lado de otra, tomando, hablando, gritando por el ruido. Así que, sí, el comportamiento social es lo único que yo creo marca la diferencia entre países. Por supuesto, también hay muchos otros factores. Las epidemias tienen que ver con eso, tienen que ver con suerte, tiene que ver con si sos una isla que podés cerrar las fronteras, como hizo Nueva Zelanda. Hay países que no pueden cerrar las fronteras, la gente pasa igual por las fronteras. Suerte tiene mucho que ver, si sos un país que tuvo un montón de... Perdón, si estoy hablando mucho, díganme, porque no... No, por favor, un placer. Por ejemplo, Argentina, Nueva York era un lugar que iba a tener la peor epidemia del mundo, seguro, porque es un lugar que tenía vuelos de gente desde China, desde Europa, desde todos los lugares donde hubo infección, volaron a Nueva York por turismo, por comercio, porque es el centro neurálgico del mundo financiero. Así que Nueva York tenía, por eso Nueva York se lo critica tanto, porque lo hizo mal, porque Nueva York tenía todos los boletos para ser el peor lugar del mundo, y lo fue. Y pudo haber cerrado 3 semanas antes, no lo quisieron hacer porque ¿por qué lo iban a hacer si solamente tenían 50 casos? Cuando empezaron a crecer los casos ya fue muy tarde. Buenos Aires es una ciudad que tenía también un montón de boletos para tener la peor epidemia, porque Buenos Aires es el destino, hay un sitio de web que se llama EpiRisk, que cuenta o calcula el riesgo de trasladar una epidemia de una ciudad a otra. O sea, si la epidemia se desarrolló en Madrid, ¿cuáles son las chances de que esa epidemia termine yendo, antes de saberlo, termine yendo a otros lados? Bueno, el lugar número 1 de Madrid, que piensen que Madrid fue el peor, hoy sabemos que fue el peor lugar en febrero y marzo de la pandemia. Ellos no lo sabían, no se cuidaron, no lo sabían. Febrero y marzo Madrid fue el peor lugar del mundo después de China. Bueno, fuera de Europa, los destinos aéreos de Madrid son casi todos dentro de Europa. El lugar número 1 de destino de Madrid es Buenos Aires. Segundo, recién Nueva York. Entonces, Buenos Aires, mi cálculo por los vuelos y la cantidad de gente que vino, y considerando si solamente el 1% de la gente que voló de Madrid a Buenos Aires en febrero y marzo, es que entraron varios miles de infectados, que no supimos porque primero la mitad son asintomáticos, y no supimos porque la cuarentena empezó temprano. Entonces, muchos de esos, sin desarrollar primero la enfermedad o siendo asintomáticos, se guardaron en sus casas. Entonces, esos casos no se vieron. Pero oficialmente se calcula que hubo oficialmente 1.200 personas infectadas que llegaron a Buenos Aires.
si calculás que se calcula que hay otro tanto de asintomáticos, o sea que nunca nadie supo, porque solamente se contaban, en esos momentos solamente se contaba la gente que terminaba yendo a un hospital. Recuerden que en marzo no existía la palabra asintomático. Lo único que se creía es que había que contar la gente que terminaba en un hospital. A los únicos que se testeaba en el mundo entero era la gente que terminaba en un hospital, a nadie más. Entonces, con eso ya estamos hablando de 2.500 personas infectadas que llegaron a Buenos Aires con demasiado tiempo de contagiar. La cuarentena rápida tuvo efecto, pero después un montón de esos que quedaron infectados en sus casas, que se la pasaron en una casa de 4 personas, un infectado se lo pasa al otro, se lo pasa al otro, se lo pasa a otro. Ese proceso de infectar de una persona a las 4 personas de la casa lleva tranquilamente 2 meses. Entonces después esa gente empezó a salir. Muchos de esos fueron los últimos infectados de la primera ola. Esos que empezaron a salir cuando la cuarentena se rompió, se relajó, bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Son miles de personas que terminaron, que estaban infectadas en sus casas y salieron. Quizás no había solución para eso porque la cuarentena ya era muy larga, puede ser. Quizás se pudo haber controlado con otras técnicas tratando de testear más. Yo estoy entre que, bueno, la cuarentena se rompió demasiado rápido. Recuerden que les dije, por ejemplo, que recientemente Australia hizo 8 semanas de cuarentena estricta. La zona de Buenos Aires no hizo, por los datos de movilidad, no hizo más de 3. Después, por ejemplo, uno de los datos para mí más significativos es los datos de alimentos y farmacia. Eso estaba permitido salir por el barrio a comprar, ¿no es cierto? Bueno, en Buenos Aires esos datos son peores que en ningún lugar del mundo. La gente salía todo el tiempo a comprar. Como te confinaban a no poder hacer otra cosa, la gente creo que abusó de la salida a comprar alimentos. Y cuando Como uno sale modo a de comprar alimentos, paseo. sale de Como modo de paseo, paseo. habla con el vecino, habla con la Así es. persona en la cola del supermercado. Bueno, yo creo que eso, y por eso también se ven clusters. En Buenos Aires se ven barrios que tienen mucho más incidencia del virus que otros. Tiene Claro. que ver con la modalidad de dónde compra la gente. Eh, Creo que hay muchas explicaciones epidemiológicas de cómo se desarrollan las pandemias. Tenemos para 20 años escribir la historia epidemiológica de esta pandemia, ¿no? Ojalá va a haber, bueno, en muchos lados se están juntando datos gigantescos. Claro, Por eso hoy ves datos, los estudios más hermosos epidemiológicos son, por ejemplo, los datos chinos donde estudiaron y siguieron tracing a toda la gente que estuvo en un restaurante un día. Y ahí pudieron ver cómo se contagió esa gente. Por ejemplo, se contagiaban solamente las mesas vecinas por culpa del aire acondicionado que circulaba claro. solamente por una hilera de... Bueno, eso es fantástico, ¿no? Porque, entre otras cosas, parece una boludez, perdón por la palabra, pero ese dato de ese tipo de estudios es lo que nos indujo al mundo científico a entender que este era un virus de aerosoles, era un virus que circula por el aire, sobre todo cuando la gente habla de uno a otro. Esos datos hicieron, por ejemplo, que la presión por el uso de barbijos fuera intensa. Antes no la había. Recuerden que en marzo nadie quería barbijos, nadie hablaba de barbijos. Sí. Yo fui uno de los primeros en hablar de barbijo. Tengo un video por allá por el 20 de marzo que le decía a todos usen el barbijo porque conozco más o menos de epidemiología y uno veía el nivel de infección que tenía este virus y no se explica solamente por el contacto de las manos. Acá digo, hay una cuestión de aerosoles Sí, seguro, porque si no, no se podía infectar. Era una cuestión de lógica. Así sí. que empezamos a Yo también lo decía recomendar. en marzo. Claro, yo decía, digo, bueno, esto es Basado en lógico. lo que decíamos antes, los que hacen los asiáticos. Si ellos lo Exacto. hicieron y era bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a repetir? Mira, viendo un poco el tema de la vuelta del confinamiento de Israel, de Australia, mañana a las 12 hay una conferencia de prensa a nivel nacional que le hemos organizado un grupo de personas relacionadas con los derechos humanos de acá de la Argentina. Se llama Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos del COVID en la Argentina. Vamos a hacer una conferencia de prensa, van a participar oradores de 7 provincias
que son las provincias que están más complicadas en este momento. Son Jujuy, Salta, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Cava y Córdoba. Voy a ser yo el orador por Córdoba. Va a ser transmitida a las 12 del mediodía. Bueno. Te voy a pasar después el link del Zoom. Sí, Sería bueno bueno. que ingreses porque creo que vamos a necesitar. La han firmado muchísimas personas. Mañana durante la charla, la conferencia se va a seguir firmando. Y es un poco un pedido al presidente para, o darle un poco de apoyo para que se anime a apretar el botón rojo y por lo menos por un tiempo bajemos de fase, disminuyamos la circulación para poder transitar estos 4 o 5 meses que nos quedan de pandemia todavía, porque muchos creen que la pandemia terminó. No terminó. Estamos por lo menos a 5 o 6 meses de que la vacuna sea una realidad y que dejen de morir, en el caso argentino, 300 personas por día, que va a incrementar si no hacemos algo. Así que mañana tenemos esa conferencia de prensa, están invitados y están invitados todos, ¿no? A las 12 yo voy a compartir el vínculo ahí en mi Facebook, en mi Twitter, en donde pueda, en todas las redes sociales, como para que la gente lo pueda seguir en vivo. Así es que estás invitado. Y no sé si hay alguna pregunta, si no te libero. Sí, Leandro. Hola Ernesto, muy linda la charla y muy interesante, un gusto. Mi pregunta también va relacionada con el tema de Ciudad de Buenos Aires, que leí que hace unos meses tomó una medida que fue muy polémica por la sociedad, de que decía de que 8 de cada 10 de sus muertos por COVID eran los adultos mayores. Entonces tomó la medida el gobierno de la ciudad de que los adultos mayores de 70 años, no puedan salir o tengan que tramitar un permiso para salir un día específico y un determinado tiempo. Pero como fue muy polémica, como que dieron marcha atrás, ¿no?, con esta medida. ¿Qué opina de esa medida y si usted la consideraba acertada o no? Sí, creo que la experiencia del mundo es que no hay modos. Es muy común en otros lugares también de decir vamos a proteger a los vulnerables, sobre todo los viejos, y que el resto salga, porque el resto la pasa mejor. Ustedes son todos jóvenes, es verdad que lo más seguro, las chances de tener complicaciones serias para algunos de ustedes es muy leve, nada casi. El problema es que la experiencia del mundo es que cuando el virus circula, llega a esas poblaciones sí o sí. No hay modo de proteger. Suecia se suponía que hizo eso. Y sin embargo, de los 5.800 muertos de Suecia, que es un número gigante para Suecia y comparado con los países vecinos, si no me equivoco, el 85% son personas que estaban en asilos, o sea, gente que no salía a la calle siquiera, gente que estaba en comunidades cerradas de ancianos. Cualquier persona que... la gente, los mayores no pueden vivir solos, alguien les tiene que proveer los alimentos, tienen que o salir a comprarlos. Es imposible no tener contacto con el resto del mundo. Ayer tuiteé el caso del estado de Maine, un caso muy famoso porque el estado de Maine casi no tuvo casos, pero el mes pasado hubo un casamiento con 60 personas. Entre ellos, entre los participantes hubo una persona que trabajaba en un lugar de ancianos y una persona que trabajaba en la prisión del condado. Bueno, de las 60 personas, el 75% se contagió, entre ellos estas personas. Esta persona los llevó al hogar de ancianos donde se contagiaron 89 personas, de las cuales 7 murieron ya. Y la persona de la prisión la llevó a la prisión, de las cuales hubo otros 70 y pico de infectados en la prisión. Lo que quiero decir es el ejemplo de que el virus aparece donde no lo esperás. O sea, sí, podés proteger bastante, y lo que decía al comienzo, ¿no? o por lo menos en algún momento, la gente mayor se cuida mucho más. Pero eventualmente la exposición a gente es inevitable. Si el virus circula como está circulando en estos momentos en AMBA, es inevitable que llegue a población mayor, es inevitable que tenés 300 muertos. Como dicen muchos, la única solución para la población vulnerable es la solución general.
no se frena el virus en la población vulnerable si no se frena el virus en la población general. Una vez que bajemos a 30 casos por día en ciudades, digamos, en Córdoba, pongamos en Buenos Aires que baje a 100 casos por día, bueno, se pueden pensar en soluciones inteligentes como esa, pero con la cantidad de casos que hay ahora es imposible. Bueno, yo ya te voy liberando, Ernesto. La verdad que te agradezco muchísimo. Está toda la gente mirando todavía, están prendidos, llevamos casi 2 horas y quedaron muchísimas preguntas. Yo después te voy a ir pasando algunas para que brevemente se las podamos ir respondiendo a la gente, pero la verdad que ha sido muy instructivo. Te digo que superó todas mis expectativas. La verdad que quedó muy, muy claro desde lo conceptual hasta las dudas que más frecuentemente tiene la gente. Se nota que estás en el tema y que tenés un contacto con la comunidad. Eso es fundamental a la hora de poder contestarle las preguntas, ¿no? Porque hay muchas dudas, las dudas y la falsa información y estas fake news toman un poco el control de todo, y allí es que tiene que haber gente como vos que traiga un poquito de claridad y que ponga un poco de luz en esta situación. Así yo te agradezco muchísimo. Mira, dicen genio, excelente. Dice, acá hay una persona que dice que se quedaría con nosotros escuchándonos, dice hola, dice María. Bueno, me preguntaron unos 5 o 6 sobre la vacuna cubana. Hay mucho... no conozco nada, la verdad. Sí, yo tampoco no escuché mucho de ahí. Excelente, dice Héctor. Muchas gracias, Ginita. Bueno, la gente está más que agradecida, así que yo también. Creo que acá los doctores que nos acompañan ya están en 5º año, a muy poquito de recibirse, de haber vivido una experiencia sanitaria única. Me parece que haber vivido una pandemia, espero que los haga mirar un poquito más a la medicina desde una perspectiva más social que biologista. Así es que yo espero más eso, que tengan esta mirada más hacia cómo convive la gente con sus enfermedades. Y no que miren a la fiebre, al signo, al síntoma, al fiebre, el dolor, la palpitación. Es decir, la persona inserta en su comunidad y tratando de evitar de que se enferme de cosas que no se debe enfermar, ni se muera de cosas que no se debe morir. Y este es el claro ejemplo para que puedan entender ese tipo de situaciones. Así es que, de mi parte, un agradecimiento enorme. La verdad que estar 2 horas acá con nosotros charlando ha sido un gesto tremendo. Te quiero agradecer. Y fue un placer. te vamos a estar convocando de nuevo, ¿no? Porque la verdad que ha sido fantástico. ¿Sí? ¿Cómo no? La verdad que fue un placer. La pasé muy bien, así que gracias por invitarme. Suerte a todos con el futuro médico. Bien. Bueno, gracias. Yo voy a ir cortando y te despedimos ahora acá adentro.